La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Egunon, buenos días amigos de La Cafetera. Soy José Luis. ¿Y por qué me he hecho mecenas? Mi hijo Gonzalo me dijo: Aita, tienes que escuchar La Cafetera de Fernando Berlín. Y le hice caso. Tengo 70 años, soy una persona muy activa en todos los movimientos sociales. Al escuchar La Cafetera por la mañana es como tomar energía para todo el día. Su aire fresco, independiente, valiente, incomprometido, me gusta. Amigos de La Cafetera, salud y república. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. De política nacional ya lo he dicho todo ahí. Nuestras cositas del PSOE y tal. Nada. De eso, nada de nada. No. Sobre Pedro Sánchez y su presunto derrocamiento. No. ¿Cómo? Ha dicho Pedro Sánchez se considera a sí mismo derrocado. En aquel Comité Federal, una cosa que dicen de sí mismo. No entro en eso. No entro en eso. Yo sé que él no puso la urna detrás de la cortina. Gracias, presidente. No, yo lo que espero es que dejen que los jueces se pronuncien, ¿no? Y el problema es que cuando se intenta forzar la máquina, ¿no? Independientemente o basándose en una presunción de culpabilidad, y esto no está claro, pues al final llegamos a situaciones de este tipo, que usted misma lo ha definido, situaciones sin salida. Oiga, espérese, ¿no? Hay informes de peritos que dicen que ahí no falta un duro, que se ha dedicado todo el dinero a la obra. Oiga, yo entiendo cuáles son las posiciones de algunos, pero ni las comparto ni las comprendo. Además, me parece que lo único que sirven es para enredar situaciones, para generar crispación y para que al final pues la gente tenga posiciones de descreimiento hacia la actuación de la política y de los políticos en las instituciones. Que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene conectado por AVE sus 4 capitales de provincia. El nuevo plan contempla una inversión total de casi 4.000 millones de euros hasta 2025. De esa cantidad, 1.882 millones se invertirán desde ahora y hasta el año 2020. En el segundo cuatrienio, el que va de 2021 a 2025, le dedicaremos otros 2.000 millones de euros. Mi compromiso personal es que este plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas. Nuestro primer paso será coordinar este plan con las distintas administraciones para trabajar juntos y acordar el desarrollo del mismo. Somos conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo especial. Se hará y se cumplirá. Nosotros creemos que esa no es la mejor forma en democracia de defender las ideas propias y, no obstante, saben lo que pensamos de la situación general en Cataluña, que tiene que ver con una crispación provocada por la incapacidad de las élites, no solamente de dar solución a un problema político y a una situación política, sino de hurtarle a los ciudadanos, a los catalanes y a las catalanas, su legítimo derecho a opinar y a decidir sobre aspectos que afectan a sus propias vidas. Por tanto, importante que en lugar de favorecer un clima de crispación social, favorezcamos pues las soluciones que nosotros siempre hemos defendido, las democráticas, que la gente vote, que la gente se exprese y que sea la gente la que nos dice a los políticos cómo tenemos que legislar para que sus vidas sean mejores. Mark the devil by a stone and the rock
Saludos, muy buenos días, una mañana más. Bienvenidos a este programa La Cafetera, el espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país, a este mundo tan pequeño, complejo, convulso. Hoy es uno de esos días en los que hemos preparado un café de puchero. Yo ya sé que a Menudo Tiarro le gusta, dice café de calcetín. Bueno, pues hoy es café de puchero, café express, que ya sabéis que eso es lo que significa cuando tenemos programa a continuación, tenemos tertulia, pero hemos preparado un programa bastante completo porque, como sabéis, hoy se inicia el proceso del Brexit. Ayer vimos a Theresa May firmando ese decreto que lo anuncia. Hoy se comienza ese proceso que produce tantas incertidumbres para los ciudadanos británicos, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con Giles Tremblett, un corresponsal internacional que reside en España, que forma parte de una comitiva que ha ido a Bruselas a explicar las enormes dificultades que va a suponer para los ciudadanos británicos que viven fuera, que viven en España, por ejemplo, que va a suponer esta desconexión. También vamos a hablar con la Sierra de Yemes. Resulta que en los últimos días hemos tenido conocimiento de que hay un conjunto de pueblos donde se ha proyectado una serie de minas de feldespato a cielo abierto. Y vamos a hablar con Bárbara Nur, con la portavoz de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas. Y les he pedido a María.es, a Emilio Silva, que participen con nosotros en esos tramos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Sé que luego hay gente que me dice, no, pero es que claro, la interactividad cambia porque no es lo mismo cuando estamos totalmente en directo. Hay que decir que solamente el 20% de los oyentes se conectan en directo al programa, que el 80% lo escuchan después, así que tampoco es digamos que no es un hurto gigantesco, pero mientras tanto lo que sí que es cierto es que los mecanismos de participación del programa también siguen abiertos. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos un WhatsApp con un número de teléfono, el 627-002-002, y allí podéis enviar notas de audio para que las comentemos aquí en el programa. Hola, Fernando. Ahora en Finlandia se acercan las elecciones municipales y a los que llevamos 2 años viviendo no solo nos ponen todas las facilidades para votar y nos envían toda la información a casa, sino que además nos ponen tertulias en inglés en la televisión pública para que todos los extranjeros puedan votar. Resulta paradójico que siendo un extranjero, siendo un español en el exilio, sea más fácil votar en Finlandia que en tu propio país, donde no te ponen ninguna facilidad. Es para pensárselo. Daniel, pero si es que sí tenemos que hablar de la cultura democrática y de cómo lo viven en algunos países al norte de Europa, nos da un soponcio, porque efectivamente aquí tenemos todavía muchísimo que aprender. Veremos a ver, aquí se está especulando, por ejemplo, con que si vamos a ver debates de primarias entre los candidatos del Partido Socialista. Muchos dan por hecho que sí, que veremos a Susana Díaz, a Pedro Sánchez y a Patxi López en algún momento en televisión. De momento lo que sí que hay es un lío monumental. Ayer precisamente le preguntaron a Felipe González sobre Pedro Sánchez. De política nacional ya lo he dicho todo ahí. Nada. Nada. De eso, nada de nada. No. Sobre Pedro Sánchez y su presunto derrocamiento. No. ¿Cómo? Ha dicho Pedro Sánchez se considera a sí mismo derrocado en aquel comité federal, una cosa que dicen de sí mismo. No entro en eso. No entro en eso. Yo sé que él no puso la urna detrás de la cortina. Gracias. Felipe González utilizando la ironía. O
¿os acordáis que aquel episodio que hubo, que intentaron colocar una urna para votar a ver la continuidad de Pedro Sánchez o no durante aquel comité federal donde finalmente fue expulsado, y entonces dijeron que era una urna, que había muchas irregularidades, incenso, bla, 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 detrás de una urna que habría permitido el falseo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que el debate sigue ahí absolutamente abierto, porque además Pedro Sánchez se ha llevado un varapalo para con las cuentas. Resulta que el Tribunal de Cuentas le está obligando a Pedro Sánchez a cambiar su forma de crowdfunding y, entre otras cosas, les han pedido que den a conocer cuál es la lista de donantes. Eso decía Pedro Sánchez que sí que estaba dispuesto a dárselo al Tribunal de Cuentas, pero que de ninguna manera se lo quería dar a la gestora del Partido Socialista, entre otras cosas por la ley de protección de datos. Bueno, no es el tema fundamental de las portadas, aunque sí que es verdad que lo vemos en la portada de el periódico El Mundo, pero el tema que hoy llevan todos los periódicos está relacionado con Cataluña. Rajoy negocia con la sociedad civil catalana el plan que desprecia la Generalitat, dice el periódico ABC. Dice que ofrece al empresariado 4.200 millones en infraestructuras y que le pide ayuda para la batalla de la moderación y la sensatez, y que mientras tanto Puigdemont boicotea la propuesta. Esa es la portada del periódico ABC, y así en efecto se refirió ayer Mariano Rajoy a este asunto. Que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene conectado por AVE sus 4 capitales de provincia. El nuevo plan contempla una inversión total de casi 4.000 millones de euros hasta 2025. De esa cantidad, 1.882 millones se invertirán desde ahora y hasta el año 2020. En el segundo cuatrienio, el que va de 2021 a 2025, le dedicaremos otros 2.000 millones de euros. Mi compromiso personal es que este plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas. Nuestro primer paso será coordinar este plan con las distintas administraciones para trabajar juntos y acordar el desarrollo del mismo. Somos conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo especial. Se hará y se cumplirá. Dice el periódico El País que Mariano Rajoy responde al soberanismo así, con 4.200 millones de inversión. Dice el periódico El Mundo que Rajoy trata de apaciguar al soberanismo con inversiones. Vemos también la portada de la ABC que comentábamos. Rajoy negocia con la sociedad civil catalana el plan que desprecia la Generalitat. Y también en el periódico La Razón, Rajoy conecta a Cataluña. Bueno, mientras tanto lo que sigue coleando es la inhabilitación de Homs. Ayer le escuchamos pronunciarse. Dice que se encuentra bien. Bueno, con tranquilidad y serenidad. Tampoco lo sabía hacer de otra manera, ¿no? Tengo la conciencia tranquila. Soy feliz de lo que hice y de lo que hago. Y ya está, y no tengo, en el terreno personal reproche alguno a nadie. En el terreno político, pues, conocen ustedes cuál es mi posición. Yo creo que el problema lo tiene más un Estado que condena por haber puesto urnas, ¿no? Porque nadie me va a convencer de que esto es por haber incumplido una resolución del Constitucional, porque por esta regla de 3 Mariano Rajoy estaría hoy más que inhabilitado, ¿no? El lío monumental, que la tensión que se vive en Cataluña, este pulso entre Cataluña y España. Ayer, por cierto, sabéis que la polémica del día estuvo relacionada con un escrache que organizó la CUP en una sede del Partido Popular. Esto provocó un enorme revuelo político que llegó incluso al Congreso de los Diputados, donde algunas de las preguntas de los periodistas a los políticos estuvieron referidas a este asunto. Le preguntaron a Irene Montero qué es lo que pensaba sobre este escrache. Claro, ustedes saben que, nosotros creemos que esa no es la mejor forma en democracia de defender las ideas propias, y no obstante saben lo que pensamos de la situación general en Cataluña, que tiene que ver con una crispación provocada por la incapacidad de las élites, no solamente de dar solución a un problema político y a una situación política, sino de hurtarle a los ciudadanos, a los catalanes y a las catalanas, su legítimo derecho a opinar y a decidir sobre aspectos que afectan a sus propias vidas. Por tanto, importante que en lugar de favorecer un clima de crispación social, favorezcamos las soluciones que nosotros siempre hemos defendido, las democráticas, que la gente vote, que la gente se exprese y que sea la gente la que nos dice a los políticos cómo tenemos que legislar para que sus vidas sean mejores. Así que es el eterno debate
hasta qué punto la decisión de colocar las urnas debe condicionar o no las directrices políticas, ¿no? Esto es un tema que nos interesaba mucho también para comentar. Hoy os decía que le había pedido también a Emilio Silva y a María Navarro que participasen en un tramo, porque vamos a hablar con Giles Tremlett. Hoy en las portadas de los periódicos, en todos los periódicos, nos encontramos a Theresa May. Dice el periódico El País, por ejemplo: Londres pone en marcha el proceso que marcará el futuro de Europa, la ruptura, la desconexión del Reino Unido frente a Europa, y vemos a Theresa May firmando ese decreto, y hay una grandísima incertidumbre, pero también hay un debate que subyace en el fondo, que está relacionado con la democracia, con el fin de la democracia, ¿no? Votaron los ciudadanos británicos conscientes de lo que estaban votando. Es en todo caso la decisión de los ciudadanos y por lo tanto debe ser simplemente refrendada por la política. Todo es objeto de urna, de votación, todo es objeto de ser decidido en las urnas. Deben los políticos poner un parapeto y separar algunos de los asuntos más sensibles, más comprometidos, siempre se ha dicho, ¿no? ¿Daría usted a los ciudadanos la decisión, por ejemplo, de si imponer la pena de muerte o no? En fin, el debate no es menor, porque además vivimos un tiempo en el que se están cuestionando las esencias, los principios de la democracia. Así que al hilo de esto queremos hablar con Giles Tremlett y también con Silvia González López, que forma parte de la delegación, es una española que vive en el Reino Unido y forma parte de esta delegación que se encuentra ahora mismo en Bruselas y negociando, hablando con las instituciones europeas para ver qué soluciones ofrecen a todos esos ciudadanos que se pueden quedar descolgados después de esta salida del Reino Unido. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Giles, soy Fernando Berlín. Ay, Fernando, ¿qué tal? Estás escuchando La Cafetera. Giles Tremlett, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en tu condición de corresponsal internacional, periodista, escritor, pero además eres británico, que resides en España actualmente. Se inicia este proceso del Brexit. Supongo que tenéis una enorme preocupación, ¿no? Pues tenemos una enorme preocupación y la tenemos desde hace 9 meses. Para los que ya vivimos, o británicos que vivimos en la Unión Europea, o españoles y otros europeos que viven en el Reino Unido, el Brexit se hizo realidad el día después del referéndum, porque ya a partir de esa fecha ya no podíamos tomar decisiones sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, para nuestras familias, en condiciones, porque simplemente no sabemos bajo qué condiciones vamos a vivir en el futuro. Estás ahora en Bruselas. En un limbo. Ahora sí, estás precisamente ahora en Bruselas participando en unas tomas de contacto. Entiendo que hay una enorme incertidumbre. ¿Cuáles son los plazos que se van a manejar? ¿Tenéis algún dato de esto? Bueno, nosotros lo que esperamos y lo que le vamos a pedir a Michel Barnier, el negociador de la Comisión, es que el tema de los 4 millones de personas que ya viven, los que ya hemos cruzado el Canal de la Mancha, pues que tiene que haber un acuerdo rápido para cubrir nuestras necesidades y para quitar esa incertidumbre que tenemos en ese momento. Entonces, parece que por la parte europea se está por la labor. Theresa May también ha dicho que en principio también, así que vamos a ver si son capaces de ir de las palabras a los hechos, ¿no? Porque estás manteniendo una serie de encuentros con los negociadores, con la comisión de negociación. ¿Qué estás haciendo exactamente en Bruselas? Pues nada, hemos venido aquí un grupo de personas, algunos en representación de los 3 millones de europeos que están en el Reino Unido y otros como yo en representación de los británicos que vivimos fuera de Reino Unido, pero dentro de la Unión, así que estamos haciendo lobby puro y duro. Y Giles, dime, cuéntanos cosas concretas en las que de pronto os encontréis con esa incertidumbre. ¿En qué os va a afectar? ¿En qué espacios? Por ejemplo, yo sé que hay una gran preocupación con
la posible doble nacionalidad. ¿Podría llegar a permitirse la doble nacionalidad? Bueno, se va a pedir, es algo perfectamente normal en la mayoría de los países de la Unión, incluso en el Reino Unido. O sea que los españoles que están en el Reino Unido tienen el derecho a pedir la doble nacionalidad, y ese derecho pues lo reconoce tanto el Estado español como el Estado británico. Pero, sin embargo, los británicos que vivimos en España no tenemos ese derecho por la legislación española, que lo restringe a los países latinoamericanos y Filipinas, básicamente el imperio de Felipe II. ¿Y crees que eso va a ser...? Estamos vamos a pedir al gobierno español que cambien esto, que hagan un caso especial, como hicieron hace un par de años con los descendientes de los judíos sefarditas, los expulsados de 1492, y que se haga pues una ley especial para permitir, yo creo que seríamos unos 30.000 británicos, los que llevamos más de 10 años trabajando y cotizando, de 30 a 50, la posibilidad de tener la doble nacionalidad. ¿Al gobierno lo veis? Sería una solución perfecta. ¿Y al gobierno lo veis receptivo? ¿Al gobierno español? Pues la verdad es que no nos hemos acercado al gobierno todavía, así que no lo sé, lo estamos tanteando un poco con políticos, incluso aunque otro parlamento autonómico que se interesa por el tema, y vamos a ir poco a poco intentando recabar apoyos, ¿no?, de todas partes, que no queremos que sea un asunto partidista, ¿no? ¿A qué otras cosas afecta, por ejemplo, en tu familia, a tus hijos? ¿De qué manera, en qué situación os deja? ¿Qué otras cosas concretas veis que os afecta la desconexión? Bueno, básicamente no sabemos cómo va a ser la desconexión. Lo que ocurre en ese momento es que no sabemos nada. Entonces, decisiones básicas como, no sé, para darte un ejemplo de ir al Reino Unido a cuidar de mi madre un año porque está enferma. Pues yo no sé si se diera el caso, si a la vuelta tendría que empezar desde cero con mis derechos de residencia, perdería los 25 años acumulados y por lo tanto pues no estaría en condiciones después del Brexit de pedir cosas simplemente por no haber residido los años suficientes en España. Por la misma razón uno puede dudar sobre si es aconsejable mandar un hijo fuera de España a estudiar. ¿Pierde todos sus derechos de residencia a la vuelta? Probablemente no, pero posiblemente sí. Entonces es un riesgo. Hay una enorme preocupación en toda la comunidad de británicos que residís en España, que tenéis raíces británicas, pero que ya lleváis muchos años viviendo sí. Aquí y hay muchísima incertidumbre. Pues Giles Tremblett, te agradezco muchísimo, Giles, que hayas atendido esta llamada. Estás allí además con Silvia González López, que también de la delegación representando a los europeos y a españoles que viven en el Reino Unido, ¿verdad? Claro, en esto vamos de la mano porque somos, digamos, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro. Y como parece que la decisión final sobre nuestros derechos va a basarse en un acuerdo recíproco, pues lo que me pasa a mí va a ser lo que le pasa a Silvia y viceversa. Así que estamos aquí haciendo piña y hablando conjuntamente con... Giles, por último, tú, en las autoridades británicas, ¿se ven ganas de Brexit o lo hacen ya porque no queda más remedio? Pues es que más remedio. Ya está decidido, el referéndum está aprobado y bueno, hay quienes hacen campaña para dar marcha atrás, pero ya hemos visto en Cataluña qué pasa cuando das marcha atrás con un referéndum. Giles Tremblett, muchísimas gracias. Venga. Un abrazo. Silvia González López, muy buenos días.
Buenos días. Formas parte también de esta delegación que estáis en Bruselas intentando negociar con las autoridades europeas y dialogar con las autoridades europeas para ver en qué condiciones quedarían, entre otras cosas, los españoles que están residiendo en el Reino Unido. Tú eres una de ellos. Efectivamente, sí. Yo llevo residiendo en el Reino Unido aproximadamente 2 años, pero bueno, creo que los españoles somos una de las poblaciones más numerosas después de polacos y algún otro grupo. Hay una comunidad española muy grande y, bueno, como te puedes imaginar, las circunstancias en las que se encuentra la población española cubre todo el amplio espectro de circunstancias que te puedes encontrar y, en general, estamos todos pues muy afectados y muy preocupados por lo que pueda pasar. Que además tú formas parte de una organización, de una suerte de plataforma de ciudadanos que también representa a diferentes países europeos, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, esto es un grupo que se llama The 3 Millions, que surgió a raíz del referéndum y simplemente yo creo que surgió espontáneamente en las redes sociales, pues como una plataforma para que pues distintos ciudadanos europeos pudieran dar un poco salida a su preocupación y a partir de ahí se empezó a hacer también lobby, inicialmente con el gobierno británico y luego a continuación con el gobierno europeo para luchar por nuestros derechos. O sea, es un movimiento social muy fuerte. The 3 Millions es el grupo más conocido en el Reino Unido, pues porque agrupan todas las nacionalidades y la verdad es que el lobby que se está haciendo es muy fuerte. Pero luego hay otros grupos, como por ejemplo el otro grupo al que yo también pertenezco, de ciudadanos españoles, de residentes españoles en el extranjero, en el Reino Unido, que también se forma espontáneamente en las redes sociales, inicialmente pues como un foro de Facebook, pues para compartir preocupaciones, difundir información y estar un poco todos juntos, y que también ha intentado abrir una vía de comunicación pues con el gobierno español a través de la embajada con políticos españoles tanto en el Senado como europarlamentarios, pues por un poco hacernos oír y que conozcan cuáles son nuestros problemas y que puedan actuar en consecuencia en cuanto se empiecen las negociaciones. ¿Cómo ves que reaccionan o crees que va a reaccionar Bruselas al Brexit? ¿Qué plan tienen? Porque da la impresión de que quieren enviar un mensaje de una cierta dureza, pero a la vez hay problemáticas muy concretas para con los residentes entre ambos lugares a los que hay que proteger, ¿no? Y eso generaría una cierta imagen de debilidad en la negociación. ¿Cómo creéis que van a reaccionar? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que son dos temas aparte y un poco las presiones que estamos haciendo y parte de lo que se quiere, por ejemplo, con la reunión de hoy y otras reuniones que pueda haber en el futuro, por los grupos de distintos ciudadanos de distintas partes, tanto británicos en Reino Unido, en Europa, como residentes españoles europeos en el Reino Unido, es que las vidas de las personas no forman parte de ningún tipo de negociación, no somos mercancía ni moneda de cambio y creo que la situación concreta en la que nos encontramos debería estar totalmente al margen de otro tipo de negociaciones o discusiones. Entonces, una de las principales demandas es que se llegue a un acuerdo lo antes posible y que se limite a los derechos y las condiciones de los ciudadanos que presentemente estamos viviendo fuera de los países de origen y que se nos dé ciertas garantías. Al margen de luego las negociaciones que pueda haber en otro tipo de temas entre el Reino Unido y la Unión Europea, que efectivamente es muy complejo y creo que a los ciudadanos de aquí, por mucho que podamos tener nuestra opinión, se nos escapa porque el tema tiene mucha profundidad. ¿Estáis teniendo ayuda de las autoridades españolas? Pues mira, la verdad es que hasta ahora la respuesta ha sido buena. Hemos visto que la gente de la embajada está dispuesta a escucharnos, a recoger nuestros problemas y la actitud ha sido, en todo caso, muy, muy positiva. Ha habido una vía de negociación y luego también ha habido respuestas muy favorables de, compañeros míos que han estado trabajando muy duro para conseguir que haya, por ejemplo, una resolución que se aprobó en el Senado hace, creo que un par de meses, pues para instar al gobierno a proteger nuestros derechos. O también el trabajo que está haciendo con europarlamentarios españoles que están en el Parlamento Europeo y que pues están muy pendientes y quieren luchar para conseguir que se reconozcan y se garanticen nuestros derechos. ¿Tú ves si hay mucha gente que piensa en regresar a España por esta coyuntura? Pues sinceramente creo que mucha gente está jugando con la idea, yo diría. O sea, hay mucha gente que es cierto que puede haberse ido ya por las circunstancias personales de cada uno. Hay gente que a lo mejor tampoco vino aquí pensando en quedarse y quizá piense que es el momento de volverse.
pero bueno, yo por mi experiencia personal y por conversaciones que he tenido pues con amigos, compañeros y demás, es algo que la gente ahora mismo no está descartando. Quizá hace unos años gente que hubiera dicho yo me voy a quedar aquí toda la vida, pues a día de hoy está tanteando con la posibilidad y viendo, bueno, pues quizás si las cosas vayan a peor, quizás si no me garantizan mis derechos, quizás si empeora la situación socioeconómica en el país, pueda ser un momento en que yo piense en irme. ¿Y problemas han surgido? Porque al principio de todo este proceso se hablaba mucho de xenofobia, una xenofobia creciente, pero no sabíamos tampoco evaluar si formaba parte un poco del anecdotario recogido por los medios de comunicación o realmente se estaban dando de problemas. ¿Tenéis algún tipo de percepción sobre esto? A ver, la persona que ha tenido un problema, el que haya tenido un problema concreto, pues por supuesto va a tener una percepción muy negativa. En mi experiencia personal, la gente ha sido muy agradable conmigo, han sido bastante solidarios y mi experiencia personal ha sido de apoyo por parte pues, de mis vecinos, compañeros de trabajo y demás. Pero sí que yo sé de otra gente pues que ha tenido problemas, han tenido incidentes en que pues se les ha insultado, que se ha sentido incómodo por hablar su idioma pues en la calle, en público, por ejemplo. Y yo creo que hay un cierto sentido de paranoia, de esa sensación de jolín, nunca jamás pensé hasta ahora que alguien pudiera no querer que yo estuviera aquí y ahora mismo yo creo que estamos todos bastante sensibles. Es cierto que hubo un incremento en los llamados crímenes de odio después del referéndum, por lo menos lo que se reportó a la policía, porque bueno, hubo mucha gente que quizá tuvo problemas y bueno, pues si no haces publicidad ello no figura en estadísticas en ningún sitio. Hubo un repunte muy grande, luego estadísticamente el número bajó y mi sensación personal es que, bueno, la situación se ha normalizado bastante y en general la actitud de la gente es buena, pero por supuesto depende geográficamente de dónde vivas, cuál sea tu comunidad y muchísimas otras circunstancias. Pero en todo caso Pero en todo caso es atribuible al proceso del Brexit. Antes no había ocurrido, ¿no? Antes eso era muy anecdótico, eso no sucedía. Era bastante anecdótico y sinceramente yo creo que en parte los medios de comunicación, sobre todo los más sensacionalistas, han jugado un papel muy importante pues porque se ha utilizado la inmigración como un poco caballo de batalla para algunas cosas y lo que aquí se llama scapegoat, como una especie de cabeza de turco para justificar ciertas cosas y se ha exacerbado el tema mucho más allá de lo que la realidad del día a día de las vidas de lo que estamos aquí justifica. Pues Silvia González, te agradezco muchísimo, Silvia, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera. No, claro, porque las incertidumbres para miles de personas son absolutas. Además, en esto coincide, da igual la nacionalidad que tengas, el lugar donde hayas nacido, pero hay un montón de europeos que se encuentran ahora con una situación que no saben exactamente, que tienen hijos, pues como el caso que nos contaba ya el Stremlet. Y incorporamos también ahora a Emilio y a María, pues tenía mucho interés también en que pudiéramos charlar en este tramo, María y Emilio, porque hay una derivada que no se comenta demasiado, que pasa casi de puntillas, ¿no? Pero al final nos estamos enfrentando con una decisión que ha sido democráticamente votada por los británicos y eso tiene consecuencias en la vida de miles de personas que no son positivas esas consecuencias, ¿no? Y ahí se estableció una suerte de debate sobre la democracia. ¿Se debe consultar todo a los ciudadanos? ¿Todo debe ser sometido a la decisión de los ciudadanos? ¿Qué os parece? Porque no es menor, el debate no es pequeño. Bueno, yo creo que por un lado es un poco peligroso, ¿no? Ponerse a llevar una discusión hacia ese límite. Y lo decimos, o lo dice alguien que lleva toda la vida intentando independizarse de un partido como el que gobierna este país. Quiero decir, hay que aceptar las reglas del juego. Yo entiendo que nosotros no tuvimos un referéndum de acceso a la Unión Europea porque fue, bueno, pues era como una especie de bendición que nos sacaba del ostracismo franquista, ¿no? Y no había nada que discutir, entre comillas, ¿no? Pero yo entiendo que la gente tiene derecho a tomar sus decisiones y la cultura democrática consiste en aceptar, cuando uno es verdadero demócrata es cuando acepta las derrotas, ¿no? Por decirlo así. Que sea perjudicial o no, bueno, va a cambiar la vida de
toda esta gente, hemos visto, hay 200.000 españoles, digamos, registrados ante las autoridades españolas en el Reino Unido, ¿no? Es una población de muchísima gente que se va a ver afectada, más el doble de ingleses que viven aquí, entre Benidorm y la Costa del Sol, fundamentalmente. Pero yo creo que, bueno, es una decisión, esto de que se pierden los referéndums, no es verdad. Los referéndums siempre hay alguien que los gana y hay alguien que los pierde. No ha ocurrido en los últimos años, siempre han tenido un vencedor. Aquí hemos tenido algunas historias, yo podría decir incluso bastante dramáticas, por ejemplo con el referéndum de la OTAN, ¿no? Que es el que hubo aquí en marzo del año 86. Ganó, ¿no? Bueno, se ganó. Alguien lo ganó. Claro, es que se dice que se gana cuando, digamos, ese referéndum se hace para ratificar lo que el gobierno quiere. Entonces, en ese caso sí que se gana. Yo creo que votar siempre está bien y el problema no es ese. Nos están intentando hacer creer que votar es malo. No, votar no es malo. La gente que votó a Donald Trump, porque unas elecciones al final son bastante equivalentes, la gente que votó a Trump no es más mala ni más ni menos. El problema es la información que se da a la persona cuando va a votar unas elecciones o un referéndum, porque entonces diríamos, no, es que a mí las elecciones que ha habido en España no me gustan y por eso pues está mal votar. No nos equivoquemos, porque si nos dicen que votar está mal, podemos desembocar en algo mucho peor. Ya, pero las consecuencias que va a tener esto para muchísima gente y probablemente para el Reino Unido en términos económicos, en términos de integración social también, es decir, desde una perspectiva de izquierdas, y hablo ya de integración social, las consecuencias son atroces, es decir, por una decisión política, no digo que me parezca bien o mal, yo en esto no soy sospechoso, yo creo que siempre ante la duda lo mejor es consultar a la gente. Dicho lo cual, todos sabemos que es verdad, dice, bueno, es que, oye, pues ellos han estado más cualificados para convencer a los ciudadanos, oye, pues que se hubieran puesto las pilas los otros ya, pero esto tiene unas consecuencias que son complejas, o sea, esto mismo que nos alertaba. De pronto ha crecido un sentimiento, el sentimiento de la xenofobia, que no existía en el Reino Unido como tal, o era anecdótico, y de pronto se extiende, todavía quizá muy engordado por los medios de comunicación, pero de pronto el extranjero se convierte en un problema, y en eso hay una participación política, y el referéndum es un parapeto de eso. Entonces, yo insisto que no tengo una idea muy clara sobre este asunto, ¿no? Pero a veces es verdad que tú a los ciudadanos les planteas la consulta en unos términos y es difícil que se pueda saber el alcance real de su decisión hasta que no sucede, ¿no? Y el alcance a veces, como en este caso, puede ser por lo menos inquietante, ¿no? O sea, por lo menos de una incertidumbre bestial para un montón de gente. Oye, Giles Tremblay podría perder los 20 años que lleva cotizados, sus hijos la nacionalidad, es decir, se introducen una serie de problemas humanos, más allá de un montón de cosas que a lo mejor se resuelven, ¿eh? Porque a lo mejor llegan a la conclusión de que hay que resolverlas, pero... Yo creo que en eso influye lo que, de hecho, Iñaki Gabilondo decía hace poco en unas jornadas en las que participó. Él hablaba de la crisis de los medios de comunicación y la falta de credibilidad que están teniendo. Vuelvo al tema de elecciones. Hillary Clinton, ¿por qué no ganó a pesar de que los medios estaban a su favor? En este caso, estoy segura de que muchos medios en Reino Unido apostaron por ir en contra del Brexit y intentar explicar las cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora es demasiado tarde para que la gente te crea los motivos por los que el Brexit sería malo. Sí que es verdad que, yendo a los datos de los resultados electorales de UKIP, no consiguieron un escaño, pero... yo creo que en eso hubo mucha responsabilidad por parte de los medios. Mucha gente no sabe toda la información, quizás porque no se la han dado, o quizás sí se la han dado, pero ya no les creía porque era demasiado tarde. Ahí hay una cierta trampa retórica también, porque dices, si se culpa a los medios de comunicación, ya estamos dando por hecho que los ciudadanos no son libres, independientes y suficientemente informados como para ejercer su derecho. Precisamente porque son libres, el problema es que ya no creen a esos medios de comunicación. No digo la falta de libertad, porque hay libertad tanto del medio de comunicación de informar libremente, pero las personas igual los medios tienen que pensar en cómo recuperar esa credibilidad y que realmente, seguramente les estaban dando una información verídica. Pero eso sería aplicable a unas elecciones generales también. Sí. La opinión está mediatizada, los medios de comunicación ejercen un papel no siempre transparente, no estoy pero eso no supone eso que no permitas o que desconfíes de los resultados, porque dices, pero es que no se les ha dado la información. No, yo no digo que haya una falta de información. Recurro más allá de eso. O sea, estoy intentando encontrar una explicación de por qué, por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones.
No es porque los medios sean malos o buenos, sino por la percepción que tienen ciertos votantes de que esos medios no les representan. Y creo que eso ha influido en parte para que los mensajes terroríficos de Donald Trump hayan llegado a la población, hacia una cierta población. Y creo que eso tiene en parte explicación del Brexit, parte de explicación también de la victoria de Donald Trump. Creo que eso tiene que ver, no digo que sea tan rotundo. Bueno, quizás los medios de comunicación evidentemente son parte de ese juego, pero no ha pasado nada o ha pasado mucho menos de lo que ocurrió en Europa después de la crisis de 1929, ¿no? Quiero decir, si miramos atrás en el tiempo, la respuesta xenófoba o racista o genocida incluso, ¿no?, que ocurrió entonces, que nació entonces del miedo, el miedo a la pobreza, el miedo al hambre, eso no ha ocurrido ahora, ¿no? Y quizá lo que hay, estos ataques que ahora en Gran Bretaña tienen que ver, más o menos, igual Silvia lo ha dicho, ¿no?, que igual ahora hay una causa y la gente lo hace más público porque parece que hay un detonante, ¿no? Pero yo recuerdo la primera vez que fui a Gran Bretaña, yo a Londres, en el año 1991, el año de la Primera Guerra del Golfo, y para mí era impresionante entrar en un metro y ver la multiculturalidad que había ahí. De hecho, yo tenía un compañero de piso en un barrio al este de Londres que le daba cosa ir solo en el metro, ¿no? Porque era una especie de sentirse una especie de minoría étnica, por decirlo así, ¿no? Yo creo que esa cultura está totalmente arraigada en Gran Bretaña, ¿no? Más allá de que pueda haber descerebrados en todas partes, ¿no? Pero hablaban, ¿no?, de 3 millones de europeos que son los más privilegiados, que vienen de países, vamos a decirlo así, del primer mundo, ¿no? Pero la cantidad de emigración que ha habido hacia Gran Bretaña y cómo Gran Bretaña ha construido su imperio, ha recibido de aquellos países, y yo creo que eso no, en ningún caso puede ser una excusa para hablar de lo electoral para mí, ¿no? Hay un libro de La jornada de un interventor electoral de Italo Calvino, que es precisamente la historia de un interventor electoral que va a unas elecciones en un referéndum que hubo en Italia en los años 50 y va a un cotolengo, bueno, pues a un colegio, un internado de gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y ahí él reflexiona precisamente sobre los límites del voto, ¿no? Hasta qué punto toda persona, incluso cuando no está informada, puede ejercer ese derecho, ¿no? Y ahí es donde vamos con los medios de comunicación. Mucho más tramposa fue la pregunta de la OTAN en España, ¿no? Porque yo voté, lo que ganó fue un sí a la reducción de presencia militar de Estados Unidos. Y hemos visto cómo pues vamos camino de un escudo antimisiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que asumir y que lo que va a ocurrir con Europa, pues igual permite explorar otro tipo de posibilidades. Igual se puede seguir siendo ciudadano europeo y siendo inglés, y que para algunos no cambie ese estatus, y el que quiera renunciar, digamos, a lo que suponía estar en la Unión Europea, y me refiero a nivel individual, pues que lo haga, ¿no? Si prefiere pasar por otra puerta en un aeropuerto. A ver, yo no en eso no tengo muchas dudas. Creo que lo que vamos a asistir es a una suerte de cambio de denominación de las cosas, porque la política ya no gobierna el mundo desde hace muchos años, lo gobierna la economía, ¿no? Para nuestra desgracia, en muchos casos. Pero no se pueden permitir romper las estructuras, los lazos comerciales. Es técnicamente imposible, primero porque no existen los procedimientos para que eso ocurra, y al final se acabará pactando, como siempre se acaba, y se acabará llegando a un acuerdo, y buscarán una nueva forma, y dicen, no, bueno, pues ahora en lugar de aranceles le llamaremos submarcas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? En lugar de entrar rellenando un simple papel con una firma, ahí pondrá, necesitarás presentar el pasaporte, que por otra parte para viajar al Reino Unido, yo creo, no estoy seguro si se podía ya todavía con DNI. No estaba en Schengen. No estaba en Schengen. Así que van a cambiar ciertas cosas, pero probablemente no cambiarán del todo. O sea, lo que no vamos a ver es una huida. Sin embargo, lo que sí que queda es la semilla. Es decir, la responsabilidad política se traslada a los ciudadanos. Estos pequeños gestos, estos sentimientos de xenofobia que emergen en las calles, esto se traslada poco a poco, porque luego las empresas, cuando tienen que contratar y no quieren dificultades, también toman decisiones en esa dirección, ¿no? Por eso lo ponía en el plano de las dificultades, de dar por hecho que el resultado de un referéndum es un resultado incuestionable, ¿no? O sea,
la democracia, que eso tiene un peligro, porque lo que sí que estamos asistiendo es a cómo se pone en cuestión la democracia sistemáticamente. Hemos oído a políticos aparentemente muy democráticos y aparentemente muy convencidos del poder de la democracia, como decía, es que no todo hay que consultarlo. El propio Pedro Sánchez, que ahora se presenta a unas elecciones, ¿no? De todas formas, esto lo que tiene que conllevar también, y podemos poner el foco en el referéndum, pero es una gran autocrítica de la Unión Europea, porque precisamente la Unión Europea ha dejado de ser un deseo de las ciudadanías, ¿no? Lo hemos visto cuando se trató de ratificar en el año 2006 la Constitución Europea. Primero se votó en España porque aquí entonces el apego a Europa era muy fuerte y se eligió este país porque iba a haber un buen resultado para ese referéndum, pero luego fue a otros países y se dejó de ratificar porque realmente había un euroescepticismo creciente, ¿no? Pero habría que preguntarse por qué, porque nos ha traído, es verdad, no pocos problemas, pero también es verdad que a este país, concretamente a España, la pertenencia a la Unión Europea también nos ha dado profundos beneficios, no ya en términos de infraestructuras de no sé qué, sino en la propia cultura española de mirar un poquito más abiertamente al mundo, porque, oye, venimos de donde venimos, ¿no? Sí, pero ha dejado de hacerlo. Quiero decir, ahora mismo el afecto a la Unión Europea está bajo mínimos, ¿no? Y eso no es una casualidad. Mientras la Unión Europea alejaba el poder de los ciudadanos, que es en parte lo que ha hecho, construir una ciudad como Bruselas que está llena de lobbies, o sea, no lobbies ciudadanos como el lobby de Silvia y Giles con el que acabamos de hablar, que son ciudadanos que de pronto se ven en un problema, sino de lobbies que toman grandes decisiones financieras e industriales, y eso ha ido alejando a la Unión Europea de la ciudadanía, ¿no? Y esto, que no tiene que ser porque Gran Bretaña fuera el mayor amante de la Unión Europea, pero todo esto ocurre en un momento en que la Unión Europea no ha sido la Europa de los ciudadanos, ¿no? O está dejando de serlo, o tiene que mirar realmente lo que ha hecho en los últimos años, porque esto ha ocurrido en ese momento, no en el momento en que Europa se acercaba a los ciudadanos, sino en el momento en que Europa ya se alejaba de ellos, ¿no? Bueno, de hecho, esta es otra de las explicaciones que yo le encuentro, aparte de la credibilidad en la información. Otra de los diagnósticos que habría que hacer es que la gente ya no cree en los políticos, me refiero. No que todos los políticos sean iguales, pero la gente se ha desilusionado. ¿Por qué la socialdemocracia está en declive en Europa? Era una crónica de una muerte anunciada. No sabremos si será una muerte o no, pero esto se veía venir. El problema es que creo que hemos seguido pensando que no pasaba nada, digamos la esfera política, la esfera social, pero incluso la esfera económica yo creo que sí que ha sido más lista que todos, ¿no? Y es la que sigue pues más o menos sobreviviendo. Pero no podemos dejar de lado que, primero, un referéndum yo creo que es lo más legal, ¿no? Y de hecho es lo que muchas veces hemos pedido, se pidió con el 15M, que la gente quiere que le consultes. Y lo que están intentando es volver a controlar la esfera social desde la política. Y ahora venimos con las lamentaciones. Lo que ha pasado con Trump podría pasar perfectamente en España, porque el Partido Socialista no parece que vaya a volver a ilusionar a esa gente. Y las cosas pasan por algo. Y en este caso, pues no sé qué pasaría si hiciésemos aquí un Brexit, ¿no? Hay que ver también un ejemplo. Hablamos de ese, digamos, relativo brote de xenofobia que ha podido haber en el Reino Unido con razón del Brexit, ¿no? Pero todos estamos formando ahora mismo parte de una Unión Europea que ha subcontratado campos de refugiados en otro país para mantenerlos lejos de nosotros, ¿no? Y esta es la Unión Europea donde ha muerto la política, ha dejado algo que ha pasado con los refugiados de Siria hace 20 años hubiera convertido, como ha habido cumbres en Madrid, en una cumbre donde los dirigentes de los países hubieran buscado una solución, y no una solución tan mercantilizada de construir en Turquía unos almacenes y meter allí a los refugiados, ¿no? Entonces hay un punto en que la política está muriendo, ¿no? Y la crisis que podía haber sido, o que en algunos casos incluso aquí ha podido ser un resurgimiento de la política, porque el 15M precisamente lo que hace es politizar y repolitizar a la sociedad española, pero en otros sitios la política ya a esos niveles está agonizando, ¿no? Y vemos cómo no sabe dar respuestas políticas que no sean me quito el problema de en medio con un cheque, ¿no? A cosas que nos están ocurriendo y que tenemos que afrontar de otra manera. Entonces, bueno, pues ese desapego, quiero decir, es algo que yo también siento, en cierto modo.
quizás lo que dijo aquí Ignacio Ramonet una vez cuando le preguntábamos, creo que era Ignacio Ramonet, que le preguntamos ¿qué le está pasando a la Unión Europea? Y dijo, no, la Unión Europea siempre ha sido así, ¿no? Quizás lo que teníamos era una cierta ceguera sobre el proceso de construcción o el objetivo de la Unión, ¿no? Que no era más que una unión monetaria, comercial y que, en fin, digamos, pues está cumpliendo en esencia su papel, ¿no? Más allá de lo social y de lo... Bueno, Emilio María, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿A ti? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y luego hay un asunto sobre el que tengo mucho interés en tratar aquí en el programa, porque sabéis que en los últimos días hemos tenido noticia, y no lo veréis en las portadas de los periódicos, pero ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, de una serie de minas que se habían proyectado para extraer uranio en Salamanca. En esto ha habido una gran polémica porque, entre otras cosas, la empresa Berkeley, que es como se llama la compañía que trata de llevar la explotación de esas minas, ha empezado a talar árboles, cientos de encinas, y dicen que sigue haciéndolo a pesar de que el gobierno ha suspendido la autorización de la mina de uranio. El gobierno va a esperar a ver hasta que se pronuncie el Consejo de Seguridad Nuclear. Esto es una mina de uranio en una localidad que se llama Retortillo y que forma parte de la Junta de Castilla y León. Está en Salamanca. Y entonces, bueno, al hilo de esto nos preguntábamos, estábamos observando qué otras proyecciones de otras minas de otros lugares. Y digo que queríamos abordarlo por lo siguiente. No ya porque se traten de los avatar españoles, de los avatar modernos, de pequeñas localidades donde grandes petrocompañías gigantescas, multinacionales, internacionales, deciden hacer algún tipo de explotación y no tienen apenas recursos para defenderse, recursos para alzar la voz, para poner el grito en el cielo, ¿no? Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con unos pueblos de Ávila, donde se han proyectado unas grandes explotaciones mineras en 4 pueblos. Son pueblos ganaderos, pueblos de gente humilde. Esto me lo contaba un amigo, Miguel Ángel Muñoz, y me decía, dice, claro, es que no tienen recursos ellos para enfrentarse al enorme peso tan gigantesco de estas grandes compañías, ¿no? Y allí se han proyectado unas minas de feldespato y los vecinos están absolutamente, os podéis imaginar, están absolutamente aterrados con la idea de ver cómo es todo el paraje, porque son minas a cielo abierto, cómo todo el paraje puede quedar completamente destruido, ¿no? Así que hemos decidido contactar con Bárbara Nur, la portavoz de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas, para que sepan que no están solos. Estás escuchando La Cafetera. Bárbara Nur, portavoz de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Con qué os habéis encontrado? De pronto se han proyectado unas minas allí en varios pueblos, ¿no?, de alrededor. Bueno, sí, hemos encontrado con que una empresa pues ha solicitado un proyecto de investigación para poner minas a cielo abierto aquí en nuestra Sierra de Yemas, porque ellos quieren explotar feldespato. Entonces, sí, afecta a varios de nuestros pueblos y nos ha llegado así de sopetón, ¿no? ¿Cuáles son los pueblos a los que afecta? Pues los pueblos que afecta es a Río Frío, con su anejo Cabañas, Mironcillo, Sotalbo y Gemuño. Y luego lo que pasa es que indirectamente afecta a la Aldea del Rey, que es término municipal de Ávila, porque está justo a los pies de la Sierra de Yemas.
Son sierras que son pueblos ganaderos básicamente, que están bien conservados, que es una zona, en fin, que está relativamente bien conservada, y de pronto os encontráis con esto. Ahora se abre un periodo de alegaciones, ¿no? Ahora si os movilizáis sí que podéis presentar alegaciones. Sí, o sea, se publicó en el BOCIL el día 7 la solicitud por parte de la empresa, y entonces teníamos un periodo de alegaciones de 15 días hábiles. Entonces, ese periodo justo finalizaba hoy y hemos ido a hacer entrega de las últimas alegaciones que teníamos a la Junta de Castilla y León. Y bueno, eso es lo que podemos hacer a nivel administrativo a estas alturas del proceso. También estáis pidiendo ayuda a los medios de comunicación para que esto no pase desapercibido, para que no quede silenciado, porque ¿a cuánta gente afectaría esto? ¿Cuánta gente vive en esos pueblos? Hombre, el tema es que, por ejemplo, alegaba la empresa en el proyecto, ¿no?, de solicitud de investigación que esta es una zona despoblada, ¿no?, con una población muy mayor y con baja cultura, ¿no?, por así decirlo. Entonces, es cierto que aquí no hay mucha población empadronada como tal, pero sí hay mucha población, porque todas el resto de las familias de las personas que están empadronadas aquí, pues vienen todos los fines de semana, vienen en verano, ¿no? Es una zona que tiene mucha más gente de la que figura empadronada, ¿no? Y bueno, realmente un número estimado es difícil de decirte, porque habría que calcular, claro, la gente que hay en cada ayuntamiento empadronado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí en Río Frío, porque te hagas una idea, son unas 280 personas empadronadas, ¿vale? No, lo digo porque más allá de los argumentos que pueda manejar la cuadríplica los fines de semana y en el verano, ¿no? Claro, pero incluso más allá de los argumentos que puedan manejar las compañías, a nosotros, en lo que a nosotros respecta, si afecta a una sola persona, ya nos parecería significativo, pero en todo caso, lo que parece evidente es que estamos a punto de observar cómo se comete un auténtico atentado contra el medio ambiente, porque una mina a cielo abierto es exactamente lo que suena, una mina a cielo abierto. Y por lo tanto tiene un impacto ambiental absolutamente brutal. ¿Os sentís solos un poco en esta lucha? Bueno, es curioso, porque a nosotros nos avisaron realmente pues nuestro ayuntamiento de Ávila, que se enteró de lo que estaba pasando, y ya directamente hicieron las primeras alegaciones, antes incluso de que se publicase en el BOCIL, ¿no? Y luego nos alertaron también los de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Ávila, porque claro, como ellos llevaban unos meses por delante con su proyecto, ¿no?, con el Leito 1122, pues vinieron a informarnos también, ¿no? Entonces, la diferencia es que a nosotros nos ha dado tiempo a enterarnos justo antes de que se conceda, ¿no?, o teniendo tiempo para alegar, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, solos no nos sentimos desde ese punto de vista, porque nos hemos unido todos los pueblos, ¿no? En cuanto nos hemos enterado, hemos creado la plataforma, vamos, a una velocidad increíble, ¿no? Y en cuanto hemos entendido lo que estaba pasando y hacia dónde podría ir la cosa, ¿no? Porque es decir, vale, esto desde un punto de vista, dices, simplemente una empresa ha pedido este proyecto, no pasa nada, van a hacer unas cuantas catas, a ver si tienen esto, si encuentran aquello, y ya está, ¿no? No es tan grave. No es grave, pero es que hacia dónde van es hacia la explotación de una mina a cielo abierto, que supone, pues eso, tener un cráter aquí, y además con un permiso de explotación que si se concediera serían 30 años, prorrogables a 90. Entonces, claro, a nosotros no solo nos cambia la vida, sino para el resto de nuestras generaciones es como, bueno, ¿cómo vamos a convivir con eso, no? Entonces el impacto ambiental sería tan brutal, ¿no?, que realmente, pues claro, solo imaginarlo te da, bueno, te quedas un poco en shock, ¿no? Entonces hemos ido directamente a las autoridades, ¿no?, también, o sea, primero hemos hecho lo que hemos podido hacer como ciudadanos, que es
organizarnos, hacer una concentración, unirnos los pueblos, informarnos entre nosotros, ir a por el expediente, averiguar qué pasa y ver todas las alegaciones que podríamos hacer al respecto. Y después, pues, hemos pedido tanto a los ayuntamientos nuestros locales que dependen de la Diputación, como al Ayuntamiento de Ávila, porque al estar indirectamente afectada la Aldea del Rey, pues bueno, les compete a ellos también, pues bueno, que reaccionen ante esto, ¿no? Y a los partidos políticos. Y realmente, claro, su respuesta sí ha sido positiva porque por lo que ellos expresan no quieren que Ávila se convierta en una zona minera, ¿no? Y menos la misma ciudad de Ávila, que es Patrimonio de la Humanidad, que tenga delante la Sierra de Yemas con un cráter ahí que esté al año con 10 voladuras, más luego otras extrusiones pequeñas, todos esos polvos, esos microcristales de cuarzo, ¿no? En suspensión, yendo hacia la ciudad, ¿sabes? Y por supuesto a todos los pueblos, más después lo que contaminan las lagunas que se forman, ¿no? Al fondo de esos cráteres, donde se lava el feldespato y demás, que todo eso se hace con distintos químicos, ¿no? Que al final pues eso se filtra en la tierra y va a los acuíferos, y en este caso tenemos un acuífero bastante grande que va a abastecer a La Daja. Y la gente mayor, ¿qué dice? Porque claro, para ellos haber conocido la región como la han conocido y verse ante la amenaza de esto, ¿qué es lo que opinan? Porque creo que lo que hay es bastante gente mayor, son pueblos ganaderos, hay gente humilde, pero ¿qué les parece esto? La gente que está más apegada a la tierra, que tiene este apego. Hombre, para la gente esta es un atentado contra su vida. O sea, porque ¿qué pasa? Que parte de las cuadrículas mineras, ¿no? De esas 53 son, sí, dan de lleno, por ejemplo, en el pueblo de Cabañas, en el anejo de Río Frío. Entonces, claro, cuando tú ves en un proyecto de minería, ¿no? En este caso, que tu pueblo entero cae dentro de las cuadrículas, y tú sabes que hay una ley de 1973 que da prevalencia a la explotación del subsuelo por encima de la superficie, ¿vale?, del terreno, claro, tiemblas, porque dices, es que si es una lotería, si encuentran lo que buscan al pie de mi pueblo, me ponen la mina ahí, ¿sabes? Claro, al principio estaban asustados porque pensaban que como la ley esta, al dar esta prevalencia, ¿no?, permite que se puedan expropiar los terrenos que hagan falta, ¿sabes? Pero claro, aquí hay unas leyes de la protección de la vivienda y demás que harían inviable, que eso nos hemos asegurado de que nos lo concreten bien, pues los de la Junta, ¿no?, y los de Diputación y demás, ¿no? Entonces, en palabras de ellos directamente, por supuesto, las casas no se tocarían, ¿no? ¿Vale? Pero es que te lo pueden hacer a 200 metros de la casa. Claro. Entonces, claro, 200, hay una distancia de seguridad por las voladuras, ¿no?, que en teoría me parece que es 1 kilómetro de distancia, ¿no? Desde luego es imposible abstraerse, y todo el paso de los camiones y todo eso. Pues Bárbara Nur, te agradezco muchísimo, Bárbara, os deseamos muchísima suerte y vamos a seguir con muchísima atención cómo evolucionan estos acontecimientos. Bárbara Nur, de la portavoz de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Por los locos, por los que no están dispuestos a doblegarse, por quienes miran pidiendo ayuda, pero con la cabeza estoica, por quienes creen que pueden cambiar las cosas. A todos ellos va este programa, La Cafetera, porque nos gusta encontrar con gente que, a pesar de las dificultades, a pesar de sentir que luchan contra titánicas fuerzas, se oponen, se resisten y forman parte de ese pequeño y silencioso cuerpo que nosotros llamamos la resistencia, de tantas y tantas personas que no creen en las injusticias y que sueñan con detenerlas y con pararlas.
Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos ya con el programa, con las secciones habituales, con la agenda paralela, la agenda cafetera de María.es, el debate con Emilio Silva, en fin. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias a quienes nos ayudáis, os habéis hecho mecenas y ayudáis a que este proyecto salga adelante. Y también muchísimas gracias a todos los que cada mañana estáis ahí al otro lado, acompañándonos en esta travesía. Si estás escuchando La Cafetera, aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas estado haciendo antes. Eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.